A través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz les damos la bienvenida a Somos Todos, este espacio en el que vamos a hablar de las discapacidades, de las diferentes discapacidades que tenemos y cómo poder prevenirlas, cómo poder conocerlas y también cómo poder ser empáticos y empáticas. Aquí, a través de este espacio, hablaremos con especialistas y de la mano de ellos o de ellas también vamos a saber y conocer qué pasa en el día a día con las discapacidades, aquí en Somos Todos. Hoy hablaremos de la sordera y le damos la bienvenida a Miguel Preciado en la lengua de señas mexicana. Muchas gracias por acompañarnos como intérprete. Hablando de sordera, ¿sabemos qué es? Vamos a ver. El silencio aísla, separa, excluye. Vivir rodeados por el silencio en un mundo de sonidos, caracterizado por ruidos constantes y el uso continuo de la oralidad para la comunicación, es algo que puede ser excluyente, limitante. Este es el reto que diariamente enfrentan quienes tienen discapacidades auditivas. En nuestro país, existen alrededor de 700,000 personas, entre sordos e hipoacúsicos, que se encuentran en esta situación de discapacidad. Se dificulta encontrar un trabajo digno. Ante la incomprensión, la insensibilidad y la discriminación de la gente, su propia vida se vuelve una carga al ver las limitaciones que tienen para ser autosuficientes. Así, con una interacción social limitada, son muchas las personas con sordera que sienten que su desarrollo educativo, profesional y humano está sumamente restringido. Y al ser una discapacidad prácticamente invisible, reciben muy poca atención por parte de la sociedad e incluso de las autoridades. Pero no todo es negativo. Algunos pueden aprender a leer los labios para facilitar su comunicación con las personas. Otros apoyos incluyen teléfonos adaptados y programas de televisión subtitulados. Además, destacan actualmente los llamados perros señal, mascotas para niños entrenadas para detectar sonidos peligrosos, así como para mejorar la interacción social de los menores. Cuando la sordera está presente desde el nacimiento o se desarrolla antes de que el infante haya aprendido a hablar, es necesario el aprendizaje de la lengua de señas, en donde las manos son el instrumento de expresión y comunicación, acompañados de expresiones faciales, gestuales, miradas y movimientos corporales y el uso del espacio. En nuestro país contamos con la lengua de señas mexicana, que tiene una estructura lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las personas sordas. Sin embargo, aunque ésta les permite comunicarse entre sí, no siempre facilita la relación con el resto de la comunidad, sobre todo con quienes desconocen esa lengua. De aquí la necesidad que tenemos todos de ser incluyentes y de comenzar a crear una cultura de aprendizaje de la lengua de señas como herramienta de comunicación, conociéndola y utilizándola como un lenguaje en común que nos integre. Y ya que conocemos un poco más acerca de la sordera, es momento de saber qué pasa con las familias, con quienes se involucran con una persona con esta discapacidad, como es el caso de Víctor Hugo Castillo, quien, pues tiene su propio negocio, tiene su propia manera de vivir y también tiene esta parte de obtener sus ingresos. Su mamá, María Elena García González, nos platica a quién somos todos. Nos dimos cuenta a los 9 meses, porque pues yo con mi esposo nos íbamos al negocio a trabajar y mi hermana me hacía favor de cuidarlo. En una de esas tardes que llegué me encarga unos zapatitos y me dice: te tengo 2 noticias, Estela, una buena y una mala. A ver, te doy la buena, dame los zapatos. Se los puso y empezó a caminarlo. Le digo: ¿y ahora? Dice: la mala es de que el niño no oye. Ya estaba bien dormido y agarra a mi hermana y se pone a un lado y agarra una cacerola y un comal y empieza. Le digo: ¿lo vas a despertar? No oyó. Empecé el peregrinar con un otorrino, y después otro otorrino. Lo llevamos a Monterrey, a México, a Puebla, a Guadalajara. Le decía yo que por qué mi hijo no oía.
Me hicieron el historial médico y todo de toda la familia, pues no hay nadie. Entonces ya en uno de tantos estudios vieron y me dijeron lo siguiente, que él no oía porque el nacimiento de su oído era 100 veces más delgado que un cabello humano y que estaba tan profundo que por eso no oía. En las escuelas primarias entonces pues no aceptaban a ningún niño, y menos sordo, con discapacidad. Posteriormente de ahí se pasó a Escuela de Educación Especial. El entorno familiar y el entorno social. Bueno, el entorno familiar, pues la verdad lo sobreprotegía yo mucho. Yo lo sobreprotegía, porque yo lo sentaba y no dejaba yo que sus hermanos se acercaran, que no lo fueran a tirar, que no le fueran a... Y lo sentaba yo y lo quería yo tener ahí. Mi esposo me decía, eso no está bien, Estela, porque déjalo. Es que se va a caer, que se caiga como todos los niños. Si se cae, pues que se la rompa y lo volvemos a levantar, pero déjalo. Así lo tuve. Y para conocer más del tema, hoy nos está acompañando en este estudio de Somos Todos, y agradezco al especialista en audiología, otoneurología y foniatría, hablando de la sordera, de la prevención, de cómo detectarla y todo poder desmenuzar el tema, la doctora Giovanna Núñez Alarcón. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Muchas Bienvenida. gracias, Carla, Gracias. por esta invitación para platicar de ese tema tan importante para nuestra sociedad. Sobre todo eso, tratar de saber cómo es que la población con sordera se involucra con nosotros, pero también de este lado, quienes estamos de este lado, cómo nos podemos involucrar con ellos. Pero de entrada, ¿la sordera, la hipoacusia, es lo mismo, doctora? Realmente los términos hacen referencia a personas que no escuchan bien, sin embargo, la diferencia es el grado de pérdida. Se manejan diferentes grados de pérdida de audición, como es la hipoacusia superficial, moderada y severa, y la profunda. Generalmente el término de sordera se ocupa ya para las personas que tienen una hipoacusia profunda. Ya. Entonces, por eso se hace como esa diferencia. Generalmente la hipoacusia profunda ya son personas que tienen una pérdida muy severa, muy por debajo de la audición normal, que no logran localizar sonidos muchas veces ni siquiera de alta intensidad. Doctora, en este caso, por ejemplo, hemos visto el caso de personas que se desarrollan con completa normalidad en espacios públicos, en espacios privados, en las ciudades, en muchos lugares, en empresas, en trabajos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se detecta una sordera? Hablando, en este caso, de la infancia, de pequeños. Actualmente es algo como muy importante la realización de lo que es el tamiz auditivo. Este tamiz auditivo se hace en todos los recién nacidos, previo a que cumplan los 3 meses. Todos los bebés se les tiene que hacer ese estudio. Con ese estudio nosotros podemos detectar de manera oportuna el que el niño escuche o no escuche. ¿Cómo se hace el tamiz? El tamiz auditivo es una prueba muy sencilla, muy rápida, indolora. Lo único es que se le coloca una pequeña oliva al bebé en lo que es la parte del conducto auditivo. El bebé tiene que estar tranquilo, sin llorar, sin succionar, y el aparato capta las funciones de lo que es las células ciliadas, que es una parte de lo que es la cóclea del oído, en donde podemos nosotros detectar que esas células estén funcionando bien. Al detectarlas, el equipo nos dice que pasa o no pasa. Ya. Al no pasar el estudio, se puede volver a repetir el estudio en 15 días. Si vuelve a no pasar, es muy importante que sea referido a un médico audiólogo para que se hagan los estudios complementarios y confirmar o descartar una pérdida de audición en el nacimiento. ¿Qué pasa cuando una persona o en casa no se hace este tipo de servicio, no se hace este tipo de estudio? Pues podemos tener el riesgo de que el niño pueda estar cursando con una hipoacusia y que nosotros no la podamos detectar. Algo muy común en los bebés es que los papás piensan que porque el bebé balbucea,
el bebé escucha, claro, y realmente no. El balbuceo es algo innato en nosotros, escuchemos o no escuchemos, el bebé lo va a realizar. Sin embargo, clínicamente podemos nosotros pasarlo desapercibido, y cuando ya se detecta, generalmente ya es en etapas tardías. Ya son 2, 3 años en donde la rehabilitación se considera una rehabilitación tardía. Sí hay este tipo de rehabilitación, entonces, cuando se dan cuenta que el pequeño o la pequeña tiene esta falta de audición, ¿se da un acompañamiento para las familias? Sí, efectivamente, se tiene que dar un acompañamiento. Son bebés que se les tiene que confirmar con varios estudios audiológicos, y posteriormente a la confirmación se les tiene que hacer la adaptación de auxiliares auditivos. Dependiendo de la situación, si los auxiliares auditivos no le dan la ganancia suficiente, entonces actualmente entran a lo que es el programa de implante coclear. De implante coclear, que además, bueno, es caro, doctora Giovanna, este tipo de trabajos auditivos o los aparatos que se tienen que utilizar, ¿está al alcance realmente de muchas familias? Efectivamente, son costos muy elevados. Los auxiliares auditivos, para que sean adecuados para los niños, tienen que tener una adecuada tecnología, y generalmente son de costos elevados. El implante coclear tiene un costo muchísimo más elevado. Entonces, bueno, muchos de las personas que tienen pequeños con este tipo de dificultades acuden a instituciones públicas en donde se encuentran los programas, ¿no?, para la colocación de los implantes cocleares. Muchas veces sabemos que en zonas lejanas, en comunidades, en zonas serranas o digamos en las comunidades indígenas, este tipo de ayudas sí pueden llegar, pueden personas con sordera, pueden ser atendidas en espacios tan lejanos. Generalmente, actualmente es como complicado. Efectivamente, los pacientes que se localizan en esa zona se tienen que movilizar a zonas más céntricas, claro, en donde se puedan atender, porque en ese tipo de zonas todavía no ha llegado esa ayuda y ese apoyo. Doctora, dentro de las preguntas que tenemos, por ejemplo, cuando una persona va perdiendo la audición ya en una etapa adulta o en la adolescencia, ¿qué pasa? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? ¿Es hereditaria la sordera? Hay muchos factores de riesgo que pueden condicionar que nosotros vayamos teniendo dificultades al escuchar. Por ejemplo, infecciones como es sarampión, rubiola, parotiditis, pueden causar pérdidas de audición. Otitis medias crónicas, que es la inflamación del oído de manera persistente, también nos pueden condicionar pérdidas de la audición. Traumatismos, golpes muy fuertes en cabeza, también pueden condicionar ese tipo de situaciones. ¿El COVID causó sordera? Efectivamente, el COVID entra como una enfermedad viral, y sí hemos estado teniendo casos de hipoacusia súbitas secundarios a esta situación. Y que bueno, de alguna manera, ¿cómo podemos trabajar como sociedad cuando sabemos que estamos perdiendo la audición? Hay chequeos, sería importante saber si tenemos que ir con un especialista como tú cada determinado tiempo, porque digamos que no nos cuidamos mucho en la audición, ¿o sí? ¿No hay esta cultura del cuidado de la audición? Sí, efectivamente. Cuando nosotros llegamos a detectar alguna alteración de la audición, sí es importante acudir con el audiólogo para que nosotros hagamos los estudios requeridos y podamos detectar si efectivamente se está teniendo algún problema. Por ejemplo, en la edad adulta, los pacientes hipertensos, diabéticos, generalmente pueden llegar a cursar con pérdidas también de la audición secundario a esto, o también pacientes que están expuestos a ruidos intensos por el trabajo, por algunas otras situaciones, también pueden tener problemas auditivos. Entonces sí es importante hacer un chequeo. Hemos conocido y definitivamente quizá en casa sabemos que quizá la infancia o los adolescentes o quizás hasta personas adultas tenemos ya la costumbre de tener siempre los audífonos o de traer como música muy fuerte o como de ya estar como muy metidos en esta parte de la tecnología, pero que al final nos puede afectar. ¿El utilizar audífonos afecta la audición? Afecta si la intensidad de la música que escuchamos es muy elevada. Una de las sugerencias es que si se ocupan audífonos sean de los que van de manera externa, para que impacten menos el sonido dentro del oído y que sí se tenga un control adecuado de lo que es el volumen. Porque muchas veces hemos hasta conocido, súbele un poquito más, porque sí, de repente ya el volumen normal ya no nos es suficiente, tenemos que tratar de subirlo. En esta parte de la sordera,
¿Qué hace falta, por ejemplo, para las personas con sordera dentro del día a día en las ciudades? Sí, es mucho trabajo el que se tiene que hacer porque se tiene que integrar. Una persona con hipoacusia o con sordera realmente es una persona capaz de poder llegar a hacer una licenciatura, a poder tener una vida normal. Sin embargo, la sociedad en donde vivimos actualmente no los incluye al 100%. Nosotros tenemos que manejar lengua de señas mexicanas. En las escuelas tiene que haber personas que hagan la inclusión de estos pequeños para que hagan las adaptaciones específicas, para que aprendan también a leer y escribir. Se tiene que hacer a nivel social, pues señalética, situaciones para personas sordas. Por ejemplo, cuando tiembla, se tienen que haber alarmas visuales, ¿no? Claro. Todo este tipo de situaciones visuales en donde las personas sordas los puedan observar y puedan saber qué está sucediendo es muy importante el apoyo. Igual en la parte de los trabajos, la inclusión en este tipo de personas es muy importante porque actualmente pues sigue habiendo rechazo, ¿no? La persona que no oye consideran que no es capaz, sin embargo son personas capaces como cualquiera de nosotros, únicamente la diferencia es que ellos no escuchan. Por supuesto, como el caso que acabamos de ver aquí en Somos Todos. Doctora, de entrada la prevención creo que es importante. Las familias que nos están viendo, que tienen estos casos o que conocen de alguno, ¿cómo podemos prevenir? Decimos, bueno, sí, no le subimos tanto al volumen, pero falta más esta cultura de prevención para evitar sordera o para evitar la hipoacusia. Sí, efectivamente, la prevención se va llevando en cada una de las etapas en donde nosotros vivimos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, es importante que previo al embarazo se cuiden, se vacunen para evitar que ellas se enfermen de rubiola, que se hagan el chequeo para detectar que no tengan citomegalovirus, que son enfermedades que pueden ocasionar que el bebé tenga una pérdida de audición. Al nacimiento también se tiene que tener mucho cuidado porque hay factores adversos al nacimiento que si el bebé los presenta, también pueden crear pérdidas de audición. Entonces es importante tener un adecuado control prenatal. Ya que el bebé nació, llevarlo a todas sus vacunas, llevarlo a todos sus controles médicos, llevar una adecuada detección de todos los hitos del desarrollo, ver que su lenguaje vaya avanzando y si en algún momento se detecta alguna alteración, acudir al médico para hacer la señalización y que lo envíe al especialista. En la edad adolescente, pues la misma situación, evitar exponernos a ruidos intensos, evitar, pues a lo mejor hacer actividades que puedan producirnos algún traumatismo craneoencefálico que pudiera ocasionarnos alguna pérdida de audición. Claro. En la edad adulta, tener un adecuado control de lo que es la presión, colesterol, triglicéridos, azúcar. Si vamos a exponernos a ruidos intensos por el trabajo, ocupar adecuadamente la protección que se nos brinda generalmente en los trabajos, que muchas veces no se ocupa para evitar... Los tapones para los oídos sí funcionan, no sé si son importantes. Sí, ¿No son lastiman? muy importantes. Dependiendo del nivel de exposición al ruido en donde nosotros nos encontremos, es el tipo de aditamento que nosotros tenemos que ocupar. Claro. Pero efectivamente el uso de los tapones, hay algunos otros tipos audífonos de protección que es muy importante que si vamos a estar expuestos a ruidos de alta intensidad, se coloquen. Muchas veces, bueno, y quizá para las dudas que tengan en casa, que nos pudieran compartir en nuestras redes sociales de Somos Todos, el limpiarse de repente los oídos, es de cuidado, sí hay que tenerlo, porque de repente hay personas que, bueno, pueden utilizar cualquier cosa para poderse limpiar. ¿Eso puede causar algún daño? Sí podemos lesionar. Dentro del conducto, al fondo, se encuentra lo que es la membrana timpánica. Esa membrana timpánica es algo muy delicado, entonces en ocasiones, si nosotros introducimos objetos dentro del oído, podemos lesionar esa membrana timpánica. Los oídos no se limpian introduciendo objetos. La cerilla, cabe destacar que es un mecanismo de protección para nuestro cuerpo, evita que se meta el polvo, evita que se metan animales, mantiene el pH y lubrica la piel y eso hace que no nos den infecciones. Doctora, para ir prácticamente conociendo el trabajo que ustedes hacen, ¿se pueden acercar a qué instituciones? ¿Cómo podemos tomar ayuda a alguna persona con sordera o con este tipo de discapacidad? ¿A dónde podemos acudir? Actualmente en Veracruz está la Secretaría de Salud. Ajá. Actualmente el hospital que cuenta con audiólogo es el
Dr. Rafael Lucio, que es el Centro de Alta Especialidad aquí en Jalapa, y también el CRISBR, que es del DIF. Entonces ahí se encuentra como todo el apoyo, que cuenta con médicos audiólogos, y en este caso, por ejemplo, el DIF también cuenta con el apoyo de donación de auxiliares auditivos para toda la población, desde bebés hasta adultos de la tercera edad. Bueno, y una cantidad de fundaciones también que dan apoyo en diferentes puntos del estado de Veracruz y de otros lugares, ¿no? Donde también vienen muchas personas de otros estados aquí al estado. Así es, efectivamente. Para tomar sus terapias. ¿Dura mucho una terapia auditiva? En este caso, cuando ya se utiliza aparatos o en esta rehabilitación que hay, ¿sí se logra tener un buen resultado de audición? Aquí va a depender mucho del apego a este tipo de terapias, del apoyo en la escuela, del apoyo principalmente de la familia. Sí, generalmente cuando ya se ponen auxiliares auditivos a los pequeños y necesitan acudir a terapias de lenguaje para adquirir este proceso, sí es un proceso largo y que tiene que ser constante para que el niño lo pueda adquirir. Hay niños que aprenden un lenguaje funcional completamente, como cualquiera de nosotros. Claro. Hay niños que no lo logran, pero depende de muchos otros factores, pero sí es constante. Y tiene que ser constante, y es por eso que aquí en Somos Todos, pues es importante también, y como hemos mencionado, la lengua de señas mexicana, que en esta ocasión Miguel Preciado nos está acompañando como intérprete en Somos Todos, lo cual agradecemos, pero también saber y conocer. Aquí en Somos Todos tenemos la oportunidad de ir conociendo cada una de estas partes de la lengua de señas mexicana, y Juan José Hoyos nos tiene lo siguiente. La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. A diferencia del lenguaje oral, la lengua de señas se basa en las expresiones faciales, gestuales, en diversos movimientos de las manos, los brazos, el cuerpo, el espacio y la mirada intencional. En este programa vamos a aprender la lengua de señas mexicana, así como el abecedario, saludos, colores, los días, entre otras cuestiones. Puede ser con la mano derecha o izquierda. Extendemos nuestra palma hacia el frente a la altura del hombro y bajamos el dedo meñique, anular, medio e índice hacia nuestra palma, quedando el pulgar despegado. Configuración B. La palma hacia el frente y el dedo pulgar hacia el centro de la mano. Letra C. La palma extendida y curveamos ligeramente la mano haciendo la forma de la letra C. Letra D. La palma extendida y bajamos 3 dedos, meñique, anular y medio. El dedo medio queda junto con el dedo pulgar y el dedo índice es el que queda arriba. Letra E. La palma extendida hacia el frente y bajamos o contraemos los 5 dedos. Gracias, Juan José Hoyos, por esta clase de lenguas de señas mexicana, que además, bueno, estaremos conociendo a lo largo de nuestras emisiones aquí a través de Radio y Televisión de Veracruz. Y bueno, para ir cerrando prácticamente este espacio, doctora Giovanna, ¿qué tenemos que hacer como sociedad empática? ¿Qué debemos de hacer? Porque muchas veces conocemos a personas sordas y no sabemos cómo actuar, incluso hasta como que nos sentimos retraídas o retraídos. ¿Cómo tenemos que actuar con una persona que tiene esta discapacidad? Algo muy importante es que, en primer lugar, pues sí aprender lo que es el lenguaje de señas mexicanas para que podamos integrar lo más que se pueda a este tipo de personas a nuestra sociedad. Sí. Asimismo, las personas que no manejan lengua de señas, pero que sí tienen un lenguaje oral, es importante que cuando nosotros hablemos con ellas, siempre hablarles de frente, hablar claro, pronunciar de manera adecuada, con una adecuada intensidad de voz. No forzosamente tenemos que estar gritando. Claro. Si la persona aún con todo y eso le cuesta trabajo entender lo que nosotros queremos decir, es importante poderle escribir. Si la persona sabe leer y
sabe leer para que él pueda entender mejor o apoyarnos. ¿Podemos hacer uso, por ejemplo, de la tecnología del celular o de alguna hojita y esto? Porque ahora pasa que con el cubrebocas, pues no nos pueden leer los labios. Sí, para ellos ha sido muy impactante, porque efectivamente muchas de las personas se comunican a través viendo la lectura labial y ellos no lo logran hacer. Entonces sí, efectivamente con el celular poder escribir y decirle, y en este caso de que no se pueda, pues sí también apoyarnos en muchas veces con algunas otras señas, pero sí importante pues incluirlos en nuestra sociedad y que formen parte de ella. Y que se abran muchos espacios más, sobre todo, como bien mencionabas hace unos instantes, doctora, el trabajo que se hace para que puedan tener estos espacios públicos y que los puedan hacer suyos también. Pues de eso se trata, ¿no? De esta parte en la que somos todos. Hoy te agradece tu participación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, la doctora Giovanna Núñez Alarcón, especialista en audiología, otoneurología y foniatría. Hoy hablando de la sordera, de la prevención y de qué hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado, gracias por ser parte de Somos Todos y en la próxima emisión tendremos más. Hasta la próxima.